Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Feliz año, ¿cómo les va? Bueno, hoy voy a predicar sentado. Año nuevo, rodilla nueva. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Jesús, la vid verdadera. Dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y pasemos al versículo 15. Versículo 15 dice: Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Bueno, aquí nos habla acerca del fruto, pero el eje central del mensaje de hoy es la oración. La parte final del texto dice: para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y todo lo que pedimos al Padre nos lo da, ¿no? Pedimos tonteras, pedimos lo que nos conviene, pedimos lo que creemos que nos conviene, pedimos a capricho. Somos un niño más caprichoso que queremos que Dios, como dice ser nuestro Padre, entonces nos dé todo lo que le pedimos. Y cogemos de pretexto, y nos han enseñado mucho tiempo, que todo lo que pedimos en el nombre de Jesús se nos da. Y malinterpretan otros textos donde hay dos o más reunidos en su nombre. ¿Qué dice? Ahí estaré en medio de vosotros. Pero otros dicen que si dos o más se reúnen y se ponen de acuerdo, Dios concederá. No sé de dónde sacaron eso, pero eso dicen. Entonces, vamos a hablar sobre la oración. ¿Qué es la oración, primero que todo? Hablar con Dios. ¿Por qué, ¿Por qué yo quiero hablar con Dios? Porque lo necesito. ¿Por qué lo necesito? Aquí dice: apartados de mí nada podemos hacer, porque solos no podemos. Porque somos niños, necesitamos consejo, porque decimos que confiamos en Él. Somos cristianos y decimos: yo creo en Dios y por eso le pido. Le pido hasta que no me da, me canso y digo: ¿será que me está escuchando o no está escuchando? ¿O le estoy hablando a la pared? ¿O hay cielos de bronce, de hierro, y las oraciones no pasan? No pasan del techo, se quedan. Y otros nos frustramos porque decimos: no sé pedir como conviene. Entonces, ¿cómo oro si ni siquiera sé cómo pedir? La misma Biblia me dice que ni siquiera sé pedir. Pero hay un intercesor, el Espíritu Santo. Él gime con gemidos indecibles por nosotros. Entonces, ¿por qué oro? Hay una por necesidad. Y si oro por necesidad, ¿pero necesidad de qué? De suplir algo. Si oro por la necesidad de suplir algo, le estoy orando al Dios bombero, al Dios que me cumple mis caprichos, al Dios que solamente puedo acceder para que me dé algo. Es como cuando voy donde mi papá y le digo: plata. Solamente lo miro para plata. Es mi papá solamente para que me dé. El proveedor. Cuando la esposa va donde el esposo y le dice: lo que me corresponde, lo que me toca. ¿Es solamente el proveedor? No, es más que un proveedor. Y muchas veces escogemos a Dios como eso, como el Dios
que nos da. Como el Dios que nos da no lo que necesitamos, sino lo que queremos. Y lo que queremos, por lo general, son caprichos. ¿Qué tal si Dios nos diera todo lo que queremos? ¿Se han visto esa película del Todopoderoso de Jim Carrey? Que le da sí a todo y se vuelve todo un caos. Dios no puede decir sí a todo, ni no a todo. Tiene que escuchar cada una de nuestras peticiones y Él en su sabiduría y soberanía decir, ¿le conviene o no le conviene? Hay un debate a nivel de teología, incluso a nivel de que lo usan mucho el argumento los ateos, es decir, Dios es omnisciente. Si Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y si Dios todo lo sabe, ya sabe lo que quiero. Y si Dios ya sabe lo que quiero, entonces ¿para qué oro? Entonces, si Dios sabe lo que quiere, que es lo que quiero, lo que necesito, y Dios es sabio, y Dios, además de eso, mi oración no tuerce la mano de Dios. Mi oración no sirve para que Dios cambie de opinión, sino que Él hace su voluntad, entonces ¿para qué oro? Para que mi oración se vaya transformando en el tiempo. ¿Cómo es eso? ¿Quién me da más sobre esa opinión de Mafe? Para que mi oración se vaya transformando en el tiempo. Sensata. Al comienzo iniciamos a orar de esa forma. Dios, iniciamos así. Dios, perdón. Dios, gracias. Y Dios, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Y después, Dios, perdón. Dios, gracias. Pero no me has dado todo lo que te he pedido. ¿Qué pasó ahí? Tú me mandas a orar sin cesar, me dices que debo orar en todo tiempo, oro en todo tiempo porque necesito esto, y tu respuesta es no. O tu respuesta es silencio. Yo creo que mejor que el silencio es un no, ¿no? Al menos dígame que no, pero dígame algo. Puede ser espere. El silencio puede ser espere, o puede ser no, o puede ser sí, o puede ser simplemente que usted no tiene el oído adaptado para escuchar esa voz de Dios. Entonces, lo que dice Mafe es correcto, para que nuestra oración se vaya transformando en el tiempo. ¿Eso se traduce en qué? Relación, intimidad, y eso que forma en nosotros. Madurez, dependencia, paciencia, y todo eso forma carácter. Busca, y esa es otra, dice, busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Entonces yo solamente sirvo al Señor y no le pido nada. De diferentes formas. La forma más vistosa de servir al Señor y de que decimos estoy sirviendo es en la iglesia. Pero no solamente se sirve en la iglesia, estamos llamados a servir fuera de la iglesia. ¿Dónde vamos? Cuando le damos al pobre, cuando visitamos al enfermo, cuando visitamos a alguien en la cárcel, cuando ejercemos actos de misericordia, cuando predicamos la palabra del Señor. Nuestra vida debe ser una vida de servicio constante, no solamente decir estoy sirviendo porque sirvo en la iglesia. Muchos de nosotros servimos en la iglesia y nos olvidamos de servir fuera de la iglesia, en la casa con nuestra familia. Un pastor que me gusta mucho, Manuel Núñez, no, ese no es otro, pero ese también, en un debate le decían, ¿qué es lo más difícil de ser pastor? Y él decía, lo más difícil de ser pastor es pastorear al pastor. Porque a ustedes los pastoreo aquí y ustedes se van a su casa. Y muchos dicen, pastor, ni me llame, pastor, ni se acuerde de mí, no se meta en mi vida, yo veré lo que hago. Y, bueno, chévere, listo. Su vida es su vida en su casa. Yo lo miro aquí en la iglesia y sé lo básico. Ahora lo difícil está pastorear al pastor, luchar con las tentaciones que tiene el pastor a diario. Y decía, el ministerio es el llamado más fuerte que tiene la persona porque si no se pastorea al pastor, es una condena espiritual para el pastor. Porque el pastor pretende que todos estén avivados menos el pastor. El pastor pretende que la vida de la iglesia esté avivada en comunión con Dios y el pastor descuida su comunión por vigilar la comunión del otro. Y él decía, no me da vergüenza decir cuál es mi oveja más arisca. Mi oveja más arisca soy yo. Yo mismo que tengo que pastorearme en la iglesia y tengo que pastorearme en la casa. Y que tengo que aguantarme en la iglesia y tengo que aguantarme en la casa. Y pastorear a mi familia. Saber que soy pastor, pero soy esposo. Saber que soy pastor, pero soy hijo. Saber que soy pastor, pero soy amigo. Y se nos olvida a veces la familia, se nos olvida a veces nuestros amigos. Yo le decía a alguien, no se trata de decir, no, ya no soy tu amigo porque no compartes mi fe o porque no compartes lo que yo hago. Se trata de poner límites.
porque me ha pasado desde que soy, bueno, mientras uno es cristiano siempre pasa, pero ahora que soy pastor mucho más. Voy a una reunión y todos dicen, él es el pastor. Listo, hasta ahí todo bien. Hasta que llega el momento en que hay de pronto música, trago o lo que sea, y ahí sí, a ver, que el pastor caiga. Pongamos a prueba al pastor, a modo de chiste, a modo de burla, y se burlan de lo que Cristo es en usted. No se están burlando de usted, se están burlando de Cristo. Y me ha pasado como pastor, y seguramente les ha pasado a ustedes. Y vamos a una reunión y decimos, no, es que estoy compartiendo. Vamos a una reunión, compartimos un tiempo, somos amigos, somos familia, ponemos límites y nos retiramos, porque no es nuestro ambiente, no es nuestro lugar. Y porque el seguir en esos lugares va a hacer que el nombre de Cristo sea vituperado. Porque ellos dicen, hicimos que el pastor tome una copa. Y de ahí dicen, ¿y eso que es pastor? ¿Y eso que sirve en la iglesia? Jesús tomaba vino por costumbre cultural, que es diferente, es como nosotros tomar café. Y es muy, muy diferente. Y nuestro testimonio debe ser en la iglesia y fuera de la iglesia. Y ahí es donde debemos aprender a diferenciar qué somos, quiénes somos y cuánto estamos dispuestos a hacer respetar lo que somos y quiénes somos en Cristo. Para otras cosas la gente pone límites. Y si ustedes miran otras comunidades LGBTI, que ahora tiene otro nombre, las feministas, bueno, diferentes grupos, ponen límites certeros. Incluso hay unas que dicen, no, no se le puede decir a una mujer que está bonita porque es acoso. Es su límite y se debe respetar su límite. En las empresas con diferentes comunidades ha habido personas en que dicen, uno les dice, señor, venga, y se enoja y dice, ¿por qué me llama señor? Si yo no soy un señor, yo soy una señora. Yo no sabía, pero tengo que respetar su límite. Y a nivel legal, incluso nos obligan a respetar su límite, a respetar su convicción. A los cristianos, si nosotros decimos, le voy a poner una tutela por eso, se nos burlan. Pero ¿por qué a nosotros sí se nos burlan y nosotros sí tenemos que ceder a lo de ellos? Nosotros sí tenemos que respetar lo de ellos. Los límites se trastocaron y ahora nosotros tenemos que respetar los límites de ellos, pero, y debemos ser tolerantes, pero ¿quién es tolerante con el cristiano? Al cristiano sí, sí no le podemos burlar. Al cristiano sí le podemos decir fanático, sí le podemos decir religioso, sí le podemos decir, no, eso no está mal. Y sí podemos irnos en contra de la fe de esa persona y decirle, no, es que esto no está mal. Eres un fanático. Y ejercen, si lo miran de esa forma, violencia psicológica. Y ponen a prueba su fe, ponen como burla su fe. Y es algo que debemos analizarlo, no para irnos en contra de esas personas y decir, no me estás respetando. Si una persona no nos respeta es porque no nos damos a respetar. ¿Qué límites hemos puesto para que el otro crea que pueda pasar por encima de nosotros? ¿Qué límites hemos puesto para que el otro piense que el ser cristiano es un juego y que se puede burlar de lo que somos? ¿Y cómo está mi convicción delante de Cristo para saber quién soy en Cristo? El año pasado hablábamos de identidad. ¿Tenemos una identidad en Cristo? Tengo una identidad tan formada para decirle al otro, no con contundencia, no porque mi religión me lo permite, sino porque tengo una relación con papá. Y es muy diferente ser religioso a tener convicción. Una cosa es decir, mi religión no me lo permite, y otra cosa es decir, yo no lo hago simplemente porque no quiero y punto. Y ni siquiera necesito decir porque a Dios no le agrada, porque mi pastor, porque mi iglesia. Simplemente necesito decir no. Y decir no en público por testimonio y decir no en privado frente al pecado, que eso es otra cosa. Nosotros cedemos frente al pecado, cedemos frente a la tentación y creemos que ser cristianos es un juego. El año pasado terminamos el año pasado y Carolina lo dijo en la administración y yo lo dije en una prédica, ¿por qué seguimos creyendo que ser cristiano es un juego? Con Dios no se juega, Dios no es un burlesco. Y creemos que de Dios nos podemos burlar, creemos que
podemos fallarle a Dios y que no van a haber consecuencias. Traducimos la paciencia de Dios en licencia. Traducimos el silencio de Dios en Dios no se está dando cuenta de lo que estoy haciendo. Y Dios se da cuenta, pero Dios es un Dios de misericordia. Y a ese Dios de misericordia es al que debemos acudir. En un pasaje bíblico dice, 7 veces fallo en el día y 7 veces vuelvo a ti a arrepentirme. El problema no es caer, el problema no es pecar, el problema no es fallar, el problema es no volver. Todos estamos expuestos a fallar, a pecar y a que algo pase, ya sea a nivel de pecado o a nivel emocional, en donde no queremos nada, en donde sentimos que Dios no nos escucha, que Dios está lejos. Pero 7 veces caigo y 7 veces me levanto. 7 veces le fallo a Dios, 7 veces le digo a Dios no quiero nada y 7 veces puedo volver a ese Dios al que le dije no quiero nada a decirle ahora sí quiero, por favor, chito. Ahora sí podemos hablar. Es como cuando una pareja pelea. Dios no es ese que venga, le digo algo y ella no, Dios dice, quiere hablar, venga. Pero hablemos en serio. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué pasó? Y ahí es donde debemos comunicarnos. Yo soy una persona que me cuesta mucho comunicar por muchas situaciones y me cuesta comunicar incluso ante Dios. Y me decían, pero lleve todo ante Dios. ¿Por qué no lleva todo ante Dios? Nos cuesta comunicar. Nos cuesta sentirnos vulnerables incluso ante Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué somos tan orgullosos y mantenemos barreras ante el que todo lo ve, ante el que todo lo sabe? Dios sabe cómo estoy, incluso Dios sabe cómo estamos, aún más que nosotros mismos. Porque a veces uno, no sé si les pasa, pero uno dice, estoy triste. ¿Por qué estás triste? No sé. Estoy ansioso. ¿Por qué? No sé. Estoy deprimido. No sé. Y dentro del diagnóstico de ansiedad y depresión, la causa es el no sé. El que está triste por lo general sabe lo que pasa, es un sentimiento derivado de. Pero la ansiedad y la depresión como patología, la persona no sabe de dónde viene eso. Pero Dios sí sabe. Y si Dios sabe, ¿por qué no vamos ante ese Dios que es el que nos dará el mejor diagnóstico? Y Mafe decía, para que nuestra oración se transforme con el paso del tiempo. Y sí, es para que nuestra oración se transforme con el paso del tiempo. Porque oramos y lo primero que hacemos en la oración es... Lo primero que hacemos con la oración es ponernos... Primero, lo que deberíamos hacer siempre en la oración es decirle a Dios perdón. Porque aunque nos creamos que no hemos hecho nada, aunque muchas veces decimos, pero es que no he pecado, porque para muchos el pecado es, si lo vemos en el mundo, ellos dicen, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Para ellos el pecado es eso. Para nosotros sabemos que la connotación del pecado es mucho más amplia. Y el cristiano se ha acostumbrado a creer que el pecado solamente es lo moral, solamente es lo más grave, solamente es lo visible, o solamente es lo que trae consecuencia, o solamente el pecado es en lo que me pillaron, lo que se hizo evidente. Pero el pecado está en absolutamente todo lo que rompe nuestra conexión con Dios. Ayer hablábamos de que hay pecado en la iglesia y debemos arrepentirnos y debemos hacer que este lugar se santifique y que nuestras vidas sean un templo y que nos santifiquemos. Pero también les decía, no solamente es el pecado el que daña, no solamente Dios nos dará cuenta por el pecado, Dios también nos dará cuenta por la inactividad. Y la inactividad también es pecado. Porque la palabra dice, si saben hacer lo bueno y no lo hacen, les es contado por pecado. Y nos ha sido revelada una palabra, nos ha sido revelada una verdad
Y nos ha sido delegado un llamado, nos ha sido delegado un ministerio, unos dones, unos talentos, un ministerio, una obra, y no ejecutamos. Aquí el programador. Usted puede estar días programando y haciendo un programa. Yo cuando programaba, hacía todos los códigos, hacía todo, y el profesor decía, execute, ejecutar. Si no le da ejecutar, ¿de qué le sirve? Y al ejecutar me doy cuenta que, según yo, hice todos los cálculos bien, todos los códigos, y cuando miro, error, no funcionó. O en la más fácil, una fórmula de Excel. Nos falta un paréntesis, una coma, un punto, y al final sale error. Y según nosotros está todo perfecto. Estamos haciendo discipulados, nos llenamos de palabra, venimos y servimos en la iglesia y decimos, estoy yendo 3 veces a la semana al culto, estoy bien. Estoy yendo a los discipulados, tomo apuntes, no tomo apuntes, me está entrando, no me está entrando, estoy entendiendo, no estoy entendiendo, pero todo está bien. Ahora del ejecutar a todo eso, del ejecutar a los devocionales que hizo a diario, del ejecutar a la lectura de la palabra que hizo, del ejecutar al fruto de los discipulados, del ejecutar a su comunión con Dios en 3 días que viene a la iglesia, o 2, o 1. ¿Y qué pasa cuando le damos a ejecutar? ¿Sale error? Y por lo general sale error. Y toca verificar qué pasó. Ahora, al finalizar, vamos a tener una reunión de evaluación y tal vez al final del año no salió error. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió error? Analice su vida y mire por qué salió el error. Puede ser algo mínimo o puede ser algo grandísimo, pero lo más mínimo puede hacer que el código no funcione y que salga error. Pasa en la programación y pasa en nuestra vida. Y la oración está para eso. La oración está para que a diario nos transformemos. La oración está primero para formar disciplina. La oración es una disciplina. De acuerdo con los psicólogos, ¿en cuánto tiempo se forma un hábito? 21 días. Quiero orar a las 5 de la mañana, hágalo 21 días seguidos. Quiero orar a las 3 de la mañana, hágalo 21 días seguidos. Si falla, vuelve a iniciar. Eso es como los ejercicios en la música. Hágalo con el metrónomo y hágalo bien. Un error y vuelve a iniciar. Ya se le durmió la mano, no importa, un error y vuelve a iniciar. Eso genera disciplina. Eso genera que el músculo, más adelante, ya no se canse. Nosotros en la oración debemos formarnos primero en disciplina. Dios manda que oremos para que nos disciplinemos. Segundo, Dios manda que oremos para que aprendamos a depender de Él. ¿Por qué? Porque a diario, si no oramos, pensamos que lo que hacemos es en nuestras fuerzas. Pensamos que, e incluso yo lo he dicho, ¿para qué le pido a Dios si yo puedo? A Dios le voy a pedir lo imposible. A Dios le voy a pedir lo que yo en mi capacidad no puedo. ¿Para qué le pido a Dios si yo puedo? Y eso se traduce en orgullo, ego y falta de dependencia. Y lo que Dios dice es, al altivo lo miro de lejos y quiero que tengas una dependencia. Y la dependencia es como una relación madre-bebé, en donde el bebé depende de la madre de absolutamente todo. Y apenas el bebé puede gatear, ni siquiera puede caminar, ya puede gatear y quiere irse, ¿no? Quiere irse y hacer lo que quiera. Y cuando aprende a caminar, peor, sale corriendo. Y la dependencia es, mamá, no salgo corriendo. O puedo pasar la calle solo, pero prefiero coger a mi mamá de la mano y pasar junto a mi mamá. Y yo podría decir, paso la calle solo, yo ya puedo. Pero Dios dice, ore para que entienda
que no puede. Ore para que entienda que aún en medio de sus capacidades, conmigo puede ser más seguro. Porque yo puedo solo, sí, puedo solo. La palabra dice, apartados de mí nada pueden hacer. Pero si lo miramos en realidad, muchas cosas sí las podemos hacer. Pero con Dios vamos más seguros. Con Dios vamos a la fija. Con Dios no vamos a un estrellón seguro. Con Dios vamos fijos. Vamos firmes. La oración nos quita el miedo. Es como si quisiéramos pasar por esos puentes colgantes. Y el puente puede estar seguro y puede estar diseñado para que pasen 1, 2, 3 personas. Y yo me quedo acá y digo, no paso. Miro que todo el mundo pasa y yo no paso porque tengo miedo. En la oración Dios dice, pase porque yo voy con usted. En la oración es donde Dios nos dice, eso que tú lo ves imposible, para mí no es imposible. ¿Qué tal un Moisés que no haya escuchado la voz de Dios? Podría haberse abierto el mar, pero si el pueblo y el líder no confiaban, se quedaban en la orilla. Porque el milagro puede estar. Puedo ver que el mar se abre ante mis ojos y puedo decidir no pasar. Puedo decir, Dios abrió el mar, pero qué miedo. Ese Dios que abrió el mar es el Dios que nos protege para cruzar el mar. Pero eso lo entendemos en oración. Ese Dios que nos quita el miedo de afrontar los retos, ese Dios que nos quita el miedo de afrontar nuestro ministerio. Ahorita iniciamos nuevo año y como pastor digo, llora. ¿Qué hacemos? Llora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué será de este año? Y eso se soluciona en oración. Dios es el que dará la visión, Dios es el que dará las órdenes, Dios es el que dirá, por aquí quiero que camine mi pueblo. Dios ya abrió el mar. Ahora falta que nos animemos a caminar. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no caminamos? Porque hay agua, una pared de agua a la derecha y a la izquierda. Porque el camino es largo, porque nos va a costar toda la noche caminar y pasar ese mar y en cualquier momento puede venirse el agua encima. Pedimos el milagro, Dios nos da el milagro y nos asustamos con el milagro. Dios, te pido esto. Dios, ¿por qué callas? Y estamos tan acostumbrados a que Dios nos diga no o a que Dios calle, que cuando Dios dice sí, decimos, ¿y será el diablo? ¿Qué pasó aquí? ¿Será el diablo o qué pasaría? ¿Eres tú, Señor? Entonces, dependencia. Dios quiere que seamos dependientes. Y dependencia no implica inutilidad. Dios no es el Padre que hace todo por nosotros y nos convierte en inútiles. Y tampoco dependencia implica que seamos inútiles y que no podamos hacer nada. Dependencia implica saber que puedo, pero quiero pedirle ayuda al que sabe cómo llevarme a un mejor resultado, a un mejor destino. Y ahora sí, ¿por qué oro si Dios sabe lo que necesito? Porque yo a veces no sé lo que quiero, entonces le pido a Dios algo que ni siquiera sé si lo quiero o le pido a Dios desde mi capricho. Dios sabe lo que quiero. ¿Por qué no me lo da sin orar? Pide, recibe. Es como, las mujeres, ¿no? Cuando los hombres tenemos que luchar contra las mujeres, que nosotros vamos caminando por el centro comercial y nos echaron una indirecta y los hombres no captamos indirectas. Y de ahí llega la mujer brava a la casa y nos dice, no me amas, porque no me compraste lo que yo quería. ¿Y qué quería? Yo te eché una indirecta y te dije que eso es lo que quería. Ni cuenta me di. No, la regla que ahora le dicen a las mujeres es, pida, sea directa. El hombre no es adivino.
Y ahora las mujeres dicen, es que si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Entonces le decimos a Dios, Dios, tú sabes lo que necesito, pero si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Somos caprichosos hasta con Dios. Pidámosle a Dios lo que necesitamos. Porque Dios, ¿qué tal si yo voy donde mi papá y le digo, estoy resentido contigo? ¿Por qué, hijo? Porque no me diste la bicicleta que quería de Navidad. Mi papá dice, ¿y cuándo quería una bicicleta? Si usted ni sale a la calle. ¿Cuándo quería bicicleta? Tengo que pedírsela. A Dios debo pedirle. Pero es que Dios ya sabe lo que quiero. Sí, pero Dios quiere que dentro de esa dependencia y dentro de esa comunicación, aún usted pueda comunicarse y decir, Dios, por favor, quiero esto. Orar revela lo que hay en nuestro corazón. ¿No les ha pasado que ustedes piden y piden y piden y Dios, quiero esto? Dios, quiero esto. Y lo quiero, lo quiero, lo quiero y lo quiero. Y Dios dice, pues no lo necesita, no le va a ser bien, pero digámosle que sí. Nos lo da. ¿Qué pasa con un niño cuando le damos un juguete que no sabe apreciar? Lo daña. Yo era así, me compraban un juguete, un día jugaba y después ya no me interesa. Lo que tanto pedí y lo que Dios ya dijo que sí, ahora ya no me importa. Ya dijo que sí. Ahora ya lo tengo y como ya lo tengo ya no lo valoro. Y Dios a veces hace que nos cueste, porque lo que nos cuesta es lo que más valoramos. Y muchas veces no se trata tanto de lo material, sino de lo espiritual. ¿Cuánto nos cuesta su presencia? Muchas veces pasamos meses, años, sin decir, Dios, ¿dónde estás? Dios, voy a la iglesia, me congrego, adoro, ¿y dónde estás? Y decimos, no, es que tal vez es la iglesia. En la iglesia ya no está la presencia de Dios, pero en mi casa tampoco. ¿Qué pasa? Me costó años de oración, meses de oración, de ayuno, de negarme a mí mismo, de santificarme, sentir la presencia de Dios. Y ahora que la siento, ya no la valoro. Y ahora que ya la siento, simplemente la desprecio y dejo que el fuego se apague. Y ahora sí vuelvo a encender ese fuego. Échele agua a una fogata y pretenda volverla a prender. Tiene que esperar a que esa madera se seque con el sol y esperando a que no llueva. Porque si llueve se dañó el proceso. Deseamos lo que no nos cuesta y aún lo que nos cuesta lo despreciamos. Cuando Dios dice que sí, ¿sabemos valorar el sí de Dios o no? Nos quejamos del no de Dios, nos quejamos del silencio de Dios y despreciamos el sí de Dios. Es por eso que necesitamos orar para formar carácter. Porque cuando oramos y formamos carácter, dentro de los meses o años en que Dios guarda silencio o dice que no, Dios está formando carácter. Y Dios está diciendo, te estoy formando para cuando te tenga que decir que no, acepte el no. Para que cuando te tenga que decir espere, espere. Y cuando te tenga que decir que sí, valore el sí. Porque si te doy todo mascadito, no lo vas a valorar. Si cumplo tus caprichos, te vas a perder. Y Dios lo que busca es formar. Y estamos en una constante formación. Y de formación en todo. Dios nos forma en el trabajo. En una ocasión les dije, usted va a tener el jefe que necesita para formarlo. Usted va a tener el papá que necesita para formarlo. Usted va a tener los compañeros que necesita para formarlo. Va a tener el esposo, el novio que necesita para formarlo. Va a tener el líder que necesita para formarlo y va a tener el pastor que necesita para formarlo. Y aquí en la iglesia les tocó potente con este pastor. Y no sé por qué Dios lo hace de esa manera. No sé qué propósito tenga Dios. Pero Dios es un Dios que forma.
y que forma en su multiforme gracia, sin importar muchas veces lo que queramos. Porque Dios sabe lo que queremos, Dios sabe lo que necesitamos. Entonces, oremos fervientemente para formar nuestro carácter. Y la oración tiene mucho más por analizar. Entre eso lo que hablábamos ayer, la empatía. El que yo pueda sentir lo del otro, el que yo pueda ponerme en los zapatos del otro y decir, vamos a orar. Eso ya puede ser ligado a la intercesión y que no todos están llamados a la intercesión. Si se mete a interceder, esa es otra. Está ejerciendo guerra. No solo el pastor se enfrenta a eso, los de la intercesión también se enfrentan a eso. Quedan totalmente expuestos a que el enemigo quiera tocarlos. El que ejerce liderazgo está expuesto a que el enemigo quiera tocarlo. Y los de la alabanza, cuando están en la alabanza, están peleando. Así que también están expuestos a que el enemigo pueda tocarlos. Cada líder, cada servidor, tiene su grado de responsabilidad y su grado de riesgo. Y la oración es la única forma de blindarnos. Y ayer les decía, yo peleo por ustedes, pero necesito que ustedes en su oración peleen por mí. Y los de la intercesión están peleando por todos ustedes. A veces se enoja. Los de la intercesión pelean por todos ustedes, pero las de la intercesión necesitan que haya otro grupo que pelee por las de la intercesión. Los de la alabanza están peleando, están guerreando acá, aunque parezca que no. Y necesitan de un grupo que ore por estos guerreros. Las maestras de niños están luchando por esos niños. Y porque lleguen más niños y por sostener a esos niños. La de adolescentes, levantar a esos muchachos no va a ser fácil. Necesita que alguien ore por ella. Porque va a sentirse desanimada, porque hay veces que no va a querer, hay veces que va a estar muy motivada y necesita alguien que esté sosteniendo. Y la visión de la iglesia es orar unos por otros. Yo oro por ustedes oran por mí. Porque no solamente es el pastor el que levanta, la iglesia también levanta al pastor, la iglesia también levanta al líder, el líder también levanta al líder. Entonces debemos orar también para levantar y sostener a nuestro hermano. Amén. Vamos a orar.